Mari piafin, peñi por la mien, wenei, come caché. Quinto la paluta tu facci zungu, come alimenta in tu keluta tu facci página, tu facci troquinche, kimelfe guanchuman que piñelo. Pupeñi por la mien. En este vengo más les quiero enseñar y repasar lo que vimos hace harto tiempo, pero que nunca está de más repasar, y que se refiere a los adnemel, o adjetivos, cualidades en lengua mapuche. ¿Feley? Y hay que recordar, compuche, que en Mapuzungún siempre el adjetivo o cualidad va primero, va al principio, ¿ya? Entonces, si quiero decir, por ejemplo, perro chico, yo voy a decir pichi tregua, ¿feley? Y nunca tregua pichi. Si quiero decir perro bueno, voy a decir entonces come tregua, ¿feley? Recordemos entonces algunos adjetivos, ¿cierto? Para hacer este ejercicio, para que sigan este video, pero ya deberían saber bastantes. Entonces tenemos pichi, pequeño, tenemos fucha, grande, también puede ser viejo, pero en este caso dejémoslo grande. Tenemos también kme, bueno, buena, y hueza, malo, mala. Feley. Entonces con esto yo puedo decir pichi tregua, perro chico. Fucha tregua, perro grande. Feley. Kme tregua, perro bueno. Y hueza tregua, perro malo. Feley. Muy bien, ya nos recordamos, ¿cierto? Estamos súper bien con la materia. Ahora lo que vamos a recordar y repasar es cómo puedo pluralizar esto que acabo de decir basándonos en el adnemel o adjetivo. Y nosotros le vamos a agregar esta partícula, que, tal cual, pero al adjetivo, y se va a pluralizar. Entonces, pichichegua era perro chico, ahora voy a decir pichique chegua, perros chicos o perritos. Asimismo, fuchaque chegua, perros grandes. Lo que pluraliza es el que, ¿ya? Ahora voy a decir kmeke tregua, perros buenos. Y finalmente huezaque tregua, perros malos. Ley. Entonces, compuche, recordemos que esa es una forma de pluralizar basándonos en el adjetivo. Esta partícula no puede ir sola, no se puede ocupar solita, tiene que sí o sí ir con un adjetivo o cualidad. Ley. Peu mañen también hasta mal pupeñi pulamien, peu callal, peu callain, canengo más,